Silgas, calidad para máxima seguridad en la construcción de cilindros de gas. Gracias por recibirnos y por permitirnos ser partícipes de su empresa en este momento. Quería preguntarle, ¿hace cuánto fundó la empresa o hace cuánto está trabajando con la empresa? Silgas está fundada desde el 8 de agosto del año 2003. Desde este tiempo nos dedicamos a la fabricación y mantenimiento de cilindros y tanques para el almacenamiento de GLP. Y yo al frente de la empresa voy a cumplir 5 años. 5 años. ¿Están certificados en qué? Sí, desde que arrancamos con el tema de la fabricación de cilindros, para cumplir el reglamento técnico en Colombia estamos certificados para la fabricación de los cilindros, para 4 resoluciones, y también estamos certificados bajo la ISO 9000 versión 2008. Aparte de lo de cilindro de gas, ¿realizan una actividad como complementaria en la empresa? Sí, claro. A mi llegada a la compañía únicamente nos dedicamos a la fabricación de cilindros. Ya de ahí en adelante prestamos servicio de mantenimiento de tanques, fabricación de tanques, y últimamente hemos conseguido otras unidades de negocio, que una es tratamiento en campos petroleros, tratamiento de gases, tratamiento de nafta, implementación y montaje de torres para destilación, montaje de compresores, y por otro lado también estamos desarrollando proyectos de generación de energía con gas GLP. ¿En todo están certificados actualmente? En todo estamos certificados, y los socios que conseguimos para realizar este tipo de unidades de negocios externas, ellos también cuentan con todas las certificaciones, porque deben de cumplir un reglamento técnico, y en las licitaciones en las que participan, en la lista de chequeo les exigen ciertas certificaciones. Silgas S.A. fabrica sus cilindros bajo normatividad colombiana NTC 522-1, quinta actualización, y la resolución 181464 de septiembre 3 de 2008. Los tipos de cilindros de gas que se fabrican son de 20, 30, 40, 80 y 100 libras. Cada cilindro se compone de 5 partes principales: cuello protector, tapa, cuerpo, fondo, base. En la manija se estampa en bajo relieve los datos de fabricación del cilindro y el primer dígito de la tara. Luego se envía a la máquina de conformado, donde se realiza el doblado y curvatura. La tapa hace parte integral de la zona de almacenamiento y presión del cilindro. Se corta y se lleva a embutición. Luego, por medio de un punzón, el troquel perfora la parte central y repuja en la lámina el nombre de la empresa cliente. Después se limpia y se rebordea la parte inferior. Finalmente se lleva el proceso de soldadura de brida por soldadura automática MIG, se une la brida a la tapa y se coloca la plaqueta con la identificación del cilindro o NIF, que también es soldado con proceso MIG. El cuerpo es la parte estructural del cilindro. La lámina se corta y se lleva rolada donde se curva. Luego es llevada a punteo y con un equipo MIG se ponen puntos de soldadura uniendo las 2 aristas que dan forma al cilindro. Finalmente se lleva al proceso de soldadura por arco sumergido, donde se aplica un cordón de soldadura en toda la extensión de la junta.
El fondo también hace parte integral de la zona de presión y almacenamiento. Su proceso es igual a la tapa, con excepción de que en la máquina de embutido no se perfora ni se repuja el fondo. Base o arobase es la parte que apoya y soporta toda la estructura para que el cilindro quede de forma perpendicular al piso. La lámina se corta, troquela y enrola para luego pasar por el proceso de soldadura-empate y finalmente al conformado o embutido. Ensamble superior. Se toma la manija y una tapa abrida NIP, se colocan en un soporte para su ensamble y por medio de un equipo de soldadura MIG se soldan mediante 4 cordones de 10 milímetros de largo en cada punta de la manija que hacen contacto con la tapa. Ensamble inferior. Se toma una base y un fondo, se colocan en un soporte predefinido para su ensamble y por medio de un gato neumático se ajustan las dos piezas y se soldan con 3 cordones de soldadura MIG de 30 milímetros de largo distribuidos en el perímetro de la base que se une con el fondo. Ensamble cilindro. Se toma una tapa manija, un cuerpo y un fondo base, se hace coincidir el cordón de la base con el cordón longitudinal del cuerpo y con la parte central del agarre de la manija. Se ensambla por medio de 2 puntos equidistantes de soldadura que se aplican en cada junta. Soldadura circular. Cuando ya está armada la estructura del cilindro, se procede a soldar el perímetro de las dos juntas por medio de soldadura por arco sumergido, utilizando un soporte giratorio, velocidad regulada, 2 cabezotes o equipos de soldadura automática. La soldadura empieza a 20 milímetros antes del cordón longitudinal del cilindro y se termina remontando la soldadura después del cordón de soldadura longitudinal 40 milímetros. Luego de armado el cilindro se realiza el proceso de terminado y verificación. En el alivio térmico, el cilindro es llevado al horno de alivio térmico dadas las altas temperaturas generadas por la soldadura. En este, los cilindros se transportan pasando primero por la zona de calentamiento, luego por la zona de alivio térmico, en donde hay una temperatura entre 500 y 600 grados centígrados, y por último va a una zona de enfriamiento. En la prueba hidrostática, con una bomba de alta presión se somete al cilindro a 480 psi por 1 minuto. Esto para verificar el cierre hermético del cilindro. Si se presenta una no conformidad, se devuelve para su respectiva corrección. Tarado. El cilindro es pesado teniendo una tolerancia de más o menos 100 gramos y luego con marcadores de golpe se marca el peso en el cuello protector o manija. Limpieza. Se limpia la superficie con un desoxidante, desengrasante y fosfatizante para que la pintura se adhiera y soporte el tiempo de cámara salina exigida por norma. Se retiran los excesos de soldadura que se generaron en el proceso de fabricación. Sistema de aplicación continua robotizado de pintura en polvo. La pintura en polvo se aplica con una pistola que la esparce en la superficie del cilindro. Después de pintados los cilindros, entran a un horno de paneles infrarrojos donde se calientan a más de 180 grados centígrados y allí la pintura se polimeriza o cura, lo que proporciona un acabado liso, brillante, un espesor de 50 micras y una adherencia que cumple con la normatividad vigente. Valvulado. Posteriormente se coloca la válvula mediante una máquina de torque constante. Se verifica la alineación de la rosca de conexión de la válvula con la parte abierta de la manija. Por último, se aplica un sellador anaeróbico en la rosca de la válvula para que quede un perfecto sello entre la válvula y la brida. Prueba neumática. Luego de 30 minutos se conectan las boquillas para llenar los cilindros con 70 psi de aire. Posteriormente se aplica agua jabonosa en la junta de la brida con la válvula y se verifica que no se genere espuma, lo que garantiza que no hay fuga en la junta. Después de que las pruebas de laboratorio y los controles internos son satisfactorios, los cilindros que se fabrican en lotes de 1000 unidades son liberados y se emiten sus certificados para luego ser entregados al almacén y despachados a los clientes.
That's all, folks.